Bienvenidos nuevamente. Esta es su casa, el Serendipity Hub for Transformation, donde buscamos proveer herramientas para personas que estén queriendo servir con propósito, para líderes que quieran organizar y liderar cambios sostenibles a través del tiempo en sus organizaciones, sus comunidades, sus iglesias, ¿verdad? Y llevamos una serie, este es el cuarto video de una serie llamada El Servicio de Ser, que está enfocado en poder servir desde la identidad de hijos, hijos amados. En vez de querer hacer muchas cosas para Dios o para los hombres porque sentimos que es lo que hay que hacer o lo que debemos hacer, ya sea porque estamos buscando aprobación, o quizás fue mi caso y ha sido el caso de personas que conozco que se esfuerzan para ver si pueden ganarse el amor de Dios o la admiración o el respeto de la gente. Y muchas veces en las iglesias, sobre todo, se llena hay muchos líderes que están sirviendo desde el deber por querer buscar aprobación o porque se supone que como cristianos tengamos que servir. Y el punto de esta serie es que sí, estamos llamados a servir desde el amor. Si vamos a servir a otros, debe ser porque hemos sentido la instrucción de parte de Dios de que eso es lo que debemos hacer. El estar buscando qué hacer simplemente porque debemos servir no es un concepto bíblico, sino que la Biblia dice a que yo te mandaré a hacer lo que tienes que hacer y te diré cosas que tienes que decir y tú vas ahí y lo vas a hacer, ¿no? Así que, eh, pero conozco, y fue mi caso, de estar sirviendo sin necesariamente sentirme conectada con Dios o sentirme que tenía el amor o la aprobación de Dios. Entonces, buscando trabajar con ese tema, Dios nos llevó a Habacuc y hemos estado discutiendo el libro de Habacuc. Y el video pasado, que fue el video 3, estuvo enfocado en el tema del servicio de ser fieles o el servicio de fidelidad, basándonos en Habacuc 2, donde Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Y en Habacuc 2, Habacuc había ido a buscar dirección de Dios y Dios le da una visión de lo que va a estar pasando, le dice, tienes que esperar. Y entonces Dios le muestra la diferencia, y Habacuc habla de la diferencia de ser orgullosos versus los justos que viven por fe. Entonces, durante el video anterior hablábamos de que realmente el fundamento de la fe es Jesús. Y para nosotros poder mantenernos fieles hay que ser como Jesús, que fue siervo inútil. Y hablamos de ese pasaje de siervo inútil y cómo el siervo inútil simplemente hace lo que su Señor le mande hacer. Y Jesús se entregó a sí mismo y dio su vida por nosotros porque eso fue lo que el Padre le mandó hacer, ¿no? Entonces, en el pasaje, en el video anterior, como sabiendo que Jesús es la base de nuestra fe y que somos fieles porque Jesús fue fiel, fuimos a Isaías 53 y Isaías 54, pensando en que cuando nos metemos con Jesús, que es lo que es reflejado en Isaías 53, que es el pasaje del Antiguo Testamento donde más se anuncia y se habla en detalle sobre lo que va a pasar cientos, casi un siglo después, con Jesús. Luego de que Jesús es revelado en nuestra vida, usualmente lo que viene es visión. Y entonces empezamos a movernos en fe y Dios nos manda a hacer cosas eh, que no hacen sentido a vista simple, no son posibles, pero nos podemos mover y empezar a preparar el camino y preparar las estructuras para lo que viene de camino, que Jesús ha prometido, que Dios ha prometido. Entonces, quiero repasar Isaías 53 para entonces entrar en cancha, Isaías 53 y 54, donde voy a usar, ¿verdad?, un versículo de Isaías 53 donde mejor se habla de las características de Jesús, que dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Ahí habla de salvación, de libertad de pecado, habla de paz y habla de sanidad. Estas son cosas que Dios nos promete a través del sacrificio de Jesús. ¿Qué pasa? Que cuando termina el capítulo 53, que habla totalmente de anunciando a Jesús como Mesías, viene el capítulo 54, obviamente. Y en el capítulo 54, lo que Dios le habla al pueblo de Israel y a Jerusalén es cosas que no tienen sentido, que es regocíjate o estéril. O sea, está hablando como un pueblo que no acababa de poder, ¿verdad? Estaba esperando y esperando y esperando por cosas y pasaban con cosas y entonces era lucha en el desierto, eran muchas cosas pasando y no acababan de poder llegar a la tierra prometida. Y él dice, regocíjate o estéril, porque tendrás más hijos que la desamparada. La desamparada tendrá más hijos. Y entonces en el versículo 2 del capítulo 54, Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y entonces ese pasaje es poderosísimo que habla de ensanchar el sitio de tu tienda, porque ensanchar la tienda significaba que venía multiplicación de familia. Y entonces si viene multiplicación de familias, que vienen hijos, pero se lo está diciendo a una mujer estéril, ¿verdad? Así que todo un concepto de cuando Jesús eh, entra en nuestras vidas y se revela en nuestras vidas, como ocurrió en el Isaías 53, lo que se genera es una capacidad de tener visión, que eso también le pasó a Habacuc en el capítulo 2, que entonces él fue a orar y Dios le da una visión y le dice, escríbela para que se le pueda dar al pueblo, pero aún no viene, ¿verdad? Tienes que esperar. Pero lo que ocurre cuando Jesús, ¿verdad?, impregna nuestras vidas de su amor y de su fe, es que empieza a haber visión y podemos proyectarnos hacia el futuro y empezar a prepararnos y ensanchar nuestra tienda y movernos en fe, a pesar de que hoy día aún estemos estériles. Así que, y eso aplica tanto a nuestra vida personal, a nuestras familias, a nuestras organizaciones que Dios nos ha dado a administrar, a proyectos, ¿verdad?, a las iglesias. ¿Cómo entonces empezamos a prepararnos para lo que viene de camino? Perdón. Entonces, antes de yo irme a estudiar a Suecia, eso fue en el 2018, estábamos en una reunión de amigas estudiando este pasaje eh, y hablamos de la importancia de reforzar las estacas, ¿verdad? Antes de yo irme a Suecia también a estudiar en el 2018, un pastor de la iglesia me llamó y me da el mismo pasaje. Y yo, fíjate qué interesante que lo estábamos hablando las amigas, la importancia de reforzar las estacas. Y aunque hablamos de la importancia de reforzar las estacas, admito que no, yo no estaba clara de qué significaban las estacas. Cuando me voy a Suecia, tengo la bendición de poder, me estuve congregando en la iglesia de Hillsong en Malmö, en Suecia, y allá había una pareja de un hombre sueco casado con una ucraniana que tenían reuniones en los hogares. Esa iglesia, ¿verdad? Hillsong tiende a tener grupos pequeños que se reúnen en las casas, y este era un grupo de estudio bíblico. Y yo empecé, primero éramos nosotros tres, ellos dos y yo solitos, después se fue integrando más gente y fue bello. Y ellos tenían en la pared de su comedor un cuadro con ese pasaje de Isaías 54:2. Y entonces empezamos a hablar, yo les menciono que a mí Dios me había mencionado ese pasaje, y Lina, la esposa del matrimonio, es un ser espectacular, es un ser hermoso, me dice, sí, las 4 estacas significan Biblia, oración, ayuno y fellowship, que fellowship es comunión. Y para mí eso era totalmente nuevo. Eh, pero me hizo tanto sentido que entonces yo he estado con eso, pero ¿qué pasa? Aquí viene una historia personal. Yo que me crié en iglesia y lideré iglesias, yo cuando salgo de Puerto Rico a Suecia, yo no solamente salí con un poco de resistencia al tema de iglesia,
sino que para mí todo lo de orar, leer la Biblia, ayunar, la que es lo que le llamamos típicamente disciplinas espirituales, todo eso era como, lo sentía como un checklist de cosas con las que cumplir. Y a veces era más lo que me molestaba tener que hacerlas que lo que me lo estaba disfrutando. Y tenía mis luchas. Sin embargo, ¿verdad? Yo trataba, antes de eso, me acuerdo en Puerto Rico, orar en mi apartamento era bien difícil. Yo me recuerdo que yo empecé a irme a caminar al Paseo Lineal de San Juan y me sentaba en unos bancos que hay allí frente al mar y allí empezaba a orar. Pero recuerdo que a pesar de que tenía mi relación con Dios, y sí, ¿verdad? Tenía mis momentos de oración, se me hacía bien difícil y lo veía más como cumplir. También yo fui diaconisa joven en la iglesia por muchos años y cada vez que no habían pastores en actividades, nos mandaban a nosotros a orar. Y por alguna razón a mí me molestaba que me mandaran a orar en público. Como que era como yo lo sentía más como algo con lo que teníamos que cumplir. Eso era lo que yo me sentía. ¿Qué pasa? Que con este grupo pequeño allá en Suecia, Dios empezó a transformar mi perspectiva sobre la Biblia, sobre orar. Hacíamos mucho estudio bíblico, pero eso también hacíamos fellowship, que era compartir unos con otros y confesarnos, ¿verdad? Cómo nos sentíamos, contarnos cómo estábamos, ser vulnerables, en un ambiente seguro. Que eso, punto importante que voy a hacer desde el principio. Fellowship funciona en ambientes seguros. Si usted está con gente y usted no se siente segura, ese no es el lugar para abrir su corazón. Lesson learned, lección aprendida. Eh, pero en este caso de Suecia, sí, era un ambiente súper seguro. Y estando allá, sale una canción de Nicole C. Mullen, una cantante afroamericana espectacular, que se llamaba The God Who Sees, el Dios que ve. Y en la canción contaba 4 historias diferentes de mujeres en la Biblia y su relación con Dios y cómo Dios las cuidó, ¿verdad? Y esa canción tuvo algo especial que era transformador. Eh, no solo, ¿verdad? Y habían amigas acá que esa canción también les impactó. Pero algo pasó que yo escuchando esa canción en mi cuarto allá en Suecia, Dios me empezó a ministrar y me empezó a decir, tú te sientes que esto es algo con lo que tú tienes que cumplir y que si no lo haces me estás fallando. Así que ese sentido de que si no oras suficiente o no lees la Biblia suficiente, me estás fallando a mí, tu Dios, es lo que te hace no querer hacerlo. Pero lo estás viendo como algo con lo que tienes que cumplir y si no, te voy a penalizar. Y es todo lo contrario. Pero esto es lo que siento que Dios me está ministrando. La razón por la que yo quiero que leas mi palabra y que ores y que ayunes y que te encuentres conmigo es porque yo estoy desbordado de amor por ti y quiero llenarte de mi amor. Y yo he separado un pan para cada día, como dice el Padre Nuestro, para alimentarte todos los días. Y yo me siento, es como si yo viniera, esto es lo que yo sentía que Dios me hablaba, es como si yo fuese un esposo extra enamorado de su esposa y le fuese a llevar todos los días desayuno a la cama. Y la esposa le dijera, no, no, gracias, no me voy a comer el desayuno porque me voy a comer una hamburguesa en la calle en el mediodía. Es como que te estoy trayendo pan, te estoy trayendo mi presencia y quiero que te encuentres conmigo porque tengo tanto que decirte y tanto para darte. Y tú me dices, no, 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 está bien. Y eso fue bien transformador porque cambió mi perspectiva desde algo con lo que hay que cumplir a algo que me va a permitir encontrarme con el amor de Dios. Y eso empezó a cambiar mi proceso. No fue inmediato, ¿verdad? Pero mi perspectiva empezó a cambiar. Y poco a poco el orar y leer la Biblia y buscar la presencia del Señor pasó de un checklist con el cual cumplir a un deleite y ahora es una necesidad. Y no solamente, y creo que ya pasó de necesidad a que es mi momento favorito del día. Y Dios ha estado trabajando conmigo en este último tiempo y ahora ¿verdad? Me ha requerido que lo primero que yo hago en las mañanas sea encontrarme con Él. Y antes, para mí es una lucha. Primero,
lograr rutinas, de hacer algo igual todos los días, para mí era casi imposible. Eh, Lograr orar o leer la Biblia más de 15 minutos, más de media hora, era casi imposible. Ahora pasan horas y yo no me quiero ir porque es tanto lo que estoy comiendo y lo que estoy recibiendo de parte del Señor y la comunión con Dios, ¿verdad? Porque comunión, que es fellowship, es tanto con las personas, pero también con Dios. Y ese que es más allá incluso de orar, es tener esta conversación, este tú a tú con papá o con el Rey de Reyes, ¿verdad? Que, se, que siendo tan digno, está decidiendo venir a mi sala a sentarse conmigo a hablar, ¿verdad? Ese es el concepto. Y me ha transformado totalmente al punto de que yo no quiero empezar un día si no estoy con como una vez escuché a una persona decir, las reuniones VIP. Son las reuniones VIP con papá y con el Rey de Reyes, donde entonces vienen estrategias, pero también me ha sanado el corazón, me ha llevado de la mano, me ha enseñado one to one, me ha llevado a versículos específicos y me muestra cosas que antes yo no veía. Y, y es tanto que no puedo callar, ¿verdad? Así que quería entonces tomar un espacio, ¿verdad? La serie está mayormente enfocada en lo que trae Habacuc y seguimos la línea de pensamiento de Habacuc, donde Habacuc, básicamente los 3 capítulos son él hablando con Dios. Y quería tomar este momento para entonces hablar más en detalle de las 4 estacas, ¿verdad? Que son la Biblia, oración, ayuno y fellowship o comunión. Así que vamos a tomar un buen rato. O sea, hay tanto que decir que podríamos tener un video solamente para cada tema o series completas, solo es de la palabra, series completas sobre la oración. Pero ¿verdad? Sé que estoy con un tiempo más restringido, así que esta no es, ¿verdad? Ese propósito. Vamos a tocar detalles sobre cada una de las 4 estacas. Y son una estaca porque funcionan como un sistema completo. La palabra es la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, Él nos habla, o la Biblia, ¿no? La Biblia es la Biblia es la palabra de Dios a través de la cual Él nos habla a nosotros. La oración es nosotros entonces hablando con Él y buscando y pidiéndole a Él y respondiéndole a su palabra. Ayuno es donde entonces ordenamos prioridades y podemos entonces alinear espíritu, alma y cuerpo con Dios. Quita el ruido y quita las dependencias, quita lo que no permite que el espíritu pueda fluir en nosotros, lo quita del medio. Y entonces fellowship es porque Dios diseñó que la fe no se viviera en aislamiento. Tenemos que poder compartir unos con otros, trae ánimo, corrección y apoyo. ¿Okay? Así que es el sistema completo que el Señor diseñó para asegurar que podamos perseverar. Por eso este video se llama el servicio de perseverar, enfocado en cómo perseveramos en nuestra fe. ¿Okay? Así que vamos a arrancar entonces con la primera estaca, que es la palabra. La palabra de Dios está escrita, ¿verdad? Pero realmente es una palabra viva, que eso es lo que es espectacular en el Evangelio. Y cada vez que, mientras más sigo profundizando, más entiendo porque hay algunos predicadores o ministros que dicen que vivir en Dios es como una tecnología. O sea, las cosas que Él nos dejó son como una tecnología y es poderoso. Entonces, ¿cómo es posible que algo escrito esté vivo, ¿verdad? Pues la palabra de Dios está escrita, pero fue inspirada por Dios a diferentes personas humanas. Tienen el poder de transformar el corazón como nadie. Tienen el poder, la palabra de Dios tiene el poder de libertar. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, imagínense que de una Biblia, ¿verdad? Salgan algo que es vivo y que tiene el poder, que se convierte en herramientas. Así que para cada problema que nosotros podamos tener, la palabra de Dios tiene una herramienta para nosotros. Entonces, estaba escuchando
al pastor de Lionheart Church, que hablaban de un testimonio donde veían cómo había una espada que se transformaba. Y dependiendo el atacante a quien fuera a cortar, es la forma que tomaba esa espada. Pues así es la palabra de Dios, ¿verdad? Es más cortante que toda espada de dos filos. Y por eso es que Jesús decía, cuando él fue tentado por Satanás, que Satanás se le aparece 3 veces al comienzo de su ministerio, Jesús decía, escrito está. Y citaba palabras, citaba versículos literales de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no hay nada que el enemigo pueda hacer en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces cuando nosotros estamos siendo tentados, lo que hay que declarar es la palabra. Y by the way, el Salmo 27 se ha convertido en mi espada de doble filo. Eh, y se los recomiendo totalmente, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esos 3 versículos, son 3 versículos, tienen un poder contra las tentaciones, sobre todo tentaciones del cuerpo, que se van inmediatamente. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Ha sido mi experiencia que si la palabra no es suficiente para uno contrarrestar tentaciones, quiere decir que hay ataduras espirituales que hay que romper, ¿verdad? Y eso requiere más movernos hacia el tema de liberación demoníaca o de liberación contra derechos legales que toma el enemigo por heridas del alma o por puertas de pecado o maldiciones generacionales y diferentes cosas que se hayan abierto. Hay veces que música que escuchamos, cosas que vemos, cosas que hicimos, cosas que hicieron nuestros padres, cosas que pasaron alrededor nuestro, pueden ser puertas que se abran para que el enemigo tome control. Y ahí entonces toma control de nuestra alma y nuestro cuerpo. Y muchas veces luchas que tengamos, incluyendo depresiones, incluyendo luchas con temas de lujuria, luchas emocionales donde nos sentimos que no somos capaces de decir o cuando decir cosas, o cuando por el contrario explotamos sin control, ¿verdad? Todo lo que sean los frutos de la carne que habla Gálatas versus el fruto del espíritu. Todo lo que sean frutos de la carne, si no estamos teniendo dominio propio, no podemos controlar esas cosas en nosotros, iras, contiendas, manipulaciones, lascivias, engaños, celos, envidia, quiere decir probablemente que hay una atadura que romper. Y para eso también necesitamos la palabra, ¿verdad? Para declarar la palabra en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es la palabra. Dice la Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En inglés, en vez de usar la palabra verbo, se usa la palabra word, the word, ¿verdad? Que es palabra. Y eso es lo que se está refiriendo es a Jesús. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que lo que es Jesús, el verbo o palabra, verdad y vida, todo es palabra, ¿verdad? En la Biblia. La Biblia es Jesús, ¿verdad? Jesús escrito. Y esto está brutal y puedo seguir pasando tiempo ahí. Eh, la cosa es que en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, podemos declarar libertad sobre ataduras espirituales. Y si entonces, una vez somos libres, ¿verdad? En términos de ataduras espirituales, a través de la palabra, entonces podemos depender de la palabra para resistir las tentaciones. Las tentaciones van a seguir viniendo, pero Él ha dejado un Espíritu Santo que nos fortalece y su palabra para vencer todo lo que venga de camino. Dígame que esto no es brutal, por eso es que hay personas que me dicen, no, todas las religiones son iguales. No, mi gente, todas las religiones no son iguales, aquí hay poder. O sea, hay un poder en leer la Biblia y en declararla hablada. Hay un poder que rompe cosas, que destruye potestades. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Eso es Romanos 10:17. Así que si queremos crecer en fe, tenemos que leer la palabra, porque es la palabra de Dios hablada. Por eso también las predicaciones. Y mientras más Biblia usan los predicadores, más efectivos son. Y a medida que, por ejemplo, si ya fuimos libertados de ataduras espirituales, hay unas cosas que como quiera Dios nos va a seguir libertando mientras somos limpiados, porque la palabra también es agua, ¿verdad? Que limpia. Eh, Somos limpiados, entonces nuestra mente puede ser renovada, nuestros pensamientos pueden ser renovados. Por eso es tan importante separar tiempo para leer la palabra. En Juan 8:32 dice también, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Voy a repetirlo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y yo quiero enfatizar en esto, porque es una palabra que Dios me dijo que yo tenía que dejar saber. Mientras yo hiciera videos, mientras a donde quiera que yo vaya, yo tengo que dejar saber que lo que realmente liberta es conocer la verdad. Por eso hay ministros de liberación, por ejemplo, que se han dado cuenta y los he estado escuchando, que libertar a la gente de demonios es bueno, es importante, pero se han dado cuenta que si las personas no tienen revelación de la verdad, luego pueden volver a ser atados. Porque lo que realmente liberta no es que impongamos manos sobre la gente, es que la gente tenga la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque de la verdad, quiero decir, porque la verdad es luz y es Jesús revelado, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús se nos revela y trae su luz, las tinieblas tienen que salir. Así que es un tema de cuando empezamos a resplandecer, porque Jesús está en nosotros y se nos ha sido revelado y nos ha deslumbrado a través de su verdad, a través de la palabra, ¿verdad? Y de poder traer su integridad a nosotros, su santidad a nosotros. Entonces es que somos libres. Y los demonios tienen que ver. Y quiero tomar una nota, porque sé que estoy hablando mucho de demonios. Y probablemente hace un año atrás o hace 2 años atrás, yo siempre he sido de las que sabe que los demonios existen y la lucha espiritual existe. Y el rol de Satanás, ¿verdad? Que eso podemos entrar más adelante en otra serie sobre eso. Pero no era de darle mucha importancia, porque yo pienso que ya Satanás está vencido. Y si leemos Apocalipsis a veces, aunque da miedo saber las cosas del futuro, yo he sido una persona que nunca he sentido mucha ansiedad sobre el futuro, porque sé que al final la historia es que Jesús vence. Pero en los últimos 2 años, y sobre todo en este último año, he tenido unas experiencias de lucha espiritual tan fuertes que he aprendido el rol de la libertad y que he podido gozarme de la libertad en Dios, ¿verdad? Y eso más adelante también haremos otra serie sobre el tema de libertad, porque el Señor así lo ha puesto en mi corazón. Em, por lo que ahora sí, sí, antes yo sabía que estas cosas existían, ahora sé que existen. Y de hecho, la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? De las tinieblas. Y muchas veces cuando hemos tomado corajes sobre cosas que nos hacen personas y podemos permitir que el Espíritu nos revele, ¿verdad? Y tenemos revelación de la verdad, nos damos cuenta que realmente esa persona no nos está haciendo daño porque esa persona quiere hacernos daño. Está siendo controlada por sus ataduras espirituales. Así que nuestra lucha es contra lo que lo está atando a esa persona. Eso no quiere decir, y quiero hacer la aclaración, que si alguien nos está abusando o está siendo tóxico en nuestras vidas o está siendo maltratante, tengamos que quedarnos ahí, por más que digan que nos están amando. Porque, ¿verdad? Es un concepto erróneo que las mismas ataduras espirituales generan. Igual si hay personas que tienen eh, enfermedades mentales y nos están haciendo daño por sus enfermedades mentales, tenemos que entender que realmente lo que está ocurriendo es ataduras espirituales, que se meten también a controlar alma y cuerpo, ¿verdad? Las dos cosas. Cierro el paréntesis en el tema de lucha espiritual, pero porque tampoco quiero, ¿verdad? Sé que hay personas que quizás si les hablamos mucho de Satanás y los demonios, pues piensa que podemos ser fanáticos o intensos, y esa no es mi intención, pero la razón por la que la palabra habla, ¿verdad? En Hebreos que lo leímos, que la palabra de Dios es más
cortante que toda espada de dos filos. O sea, es porque la razón por la que nos permitieron la palabra es para que podamos luchar contra el enemigo. Una de las razones, ¿verdad? Además de que es vida y nos nutre, ¿verdad? Así que no lo podemos perder de perspectiva. Y solamente la revelación de la verdad es lo que nos hace libres. Así que tienes luchas, tienes cosas que estás tratando de dejar de hacer y no lo logras. Eh, la palabra dice que nosotros se supone que podamos, ¿verdad? Operar con amor, poder y dominio propio. Y si estas tres cosas no están siendo lo que fluye en nuestras vidas, amor, poder y dominio propio, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, el meternos en la palabra nos va a ir revelando cosas sobre nosotros. Y el Espíritu Santo, que obra de maneras indecibles, va entonces a coger cosas que vayamos leyendo o escuchando y va a hacer que nos revele cosas, muchas veces de las memorias del pasado, o cosas que hay en nosotros que hay que trabajar, o cosas de otras personas que tenemos que estar pendientes para entonces poder luchar contra ellas. Mm. ¿Por qué entonces es tan importante memorizar la palabra, memorizar Biblia? Porque muchas veces vamos a estar, eh, de momento recibimos una tentación o recibimos una lucha o ocurrió algo con alguien amado y no tenemos acceso a smartphone. Me pasó una vez estando en Santa Cruz en un viaje misionero que yo no me llevé Biblia, literal el papel, porque tenía el teléfono y no había señal de teléfono. Y yo, ¿qué hago ahora? Y tenía que ponerme a recordar, después pedí una Biblia prestada para prepararme a mensajes que me pidieron dar y yo sin Biblia. Pero más que eso, yo creo que ¿verdad? La palabra nos limpia, así que el poder recordar y hacer memoria de la palabra de Dios. De hecho, todo el Antiguo Testamento realmente fue palabra que el pueblo de Israel, el pueblo judío, memorizaba y se las decían unos a otros. Hasta que entonces llegó el tema de imprenta y empezaron a imprimir en papel y en zafiro, es que se llama. Pero por décadas, por generaciones completas, era hablado. Así que hay un poder en memorizar la palabra y coger versículos claves. El Salmo 91 es esencial para cualquier lucha que tengas en tu vida. El Salmo 27, el Salmo 23 es bien recordar mucho de que nada nos falta, ¿verdad? Y es esencial. El, la Biblia también no solamente trata sobre temas espirituales, sino que trata sobre todos los temas que nos podamos imaginar, hasta temas de negocio, temas de mercadeo, temas. Los otros días escuché a un hermano hablar de cómo Dios era el mejor storyteller, Jesús, perdóname, era el mejor storyteller, y que él sabía cómo capturar a su audiencia, porque lo hacía por medio de preguntas y presentando problemas que la gente sufría. Por ejemplo, ¿está alguno afanado? ¿Está alguno con cargas? ¿Hay alguien aquí quebrantado de corazón? Entonces él le hablaba. Las preguntas y traer problemas, dígame que ese no es el método mejor usado para vender, ¿verdad? O para atraer audiencias. Pues Jesús fue el mejor marketer, el mejor personal de mercadeo. Pero él lo hacía porque quería servir y de verdad quería transformar las vidas. Todo el Antiguo Testamento habla de temas de infraestructura, temas de educación, temas de economía. Se usa mucho el ejemplo de José en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como un estandarte en términos de emprenderismo y de cómo correr en empresas y cómo innovación en el tema económico. Así que por eso la Biblia dice que Dios le dijo al pueblo de Israel y a Moisés, yo soy el gran yo soy, ¿verdad? Todo lo que necesitemos, Él es. Y Él es, ¿verdad? Su palabra es lo que leemos en la Biblia. Así que cualquier problema que tengamos, lo podemos resolver con la palabra de Dios. Oración. Este es un tema bien interesante, porque oración, a mí, por muchos años, tengo que admitir que me costaba hablar en voz alta lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Y en varias ocasiones, Dios me dice, háblame.
porque yo estaba como con ansiedades o como con preocupaciones o quizás estaba molesta por ciertas cosas y no me atrevía a contarle a Dios lo que me estaba pasando. Y en varias ocasiones Dios me dice, háblame. Y yo no quería. Háblame. Y yo, ok. Y subía la voz, háblame. Entonces, ¿verdad? No, no es que yo lo escuchaba audiblemente, pero sentía la intensidad de lo que Dios me estaba diciendo en mi mente. Y yo, ok, entonces yo empezaba a hablar y lo que Dios quería era que yo le contara cómo me sentía, ¿verdad? Y empezaba a hablar, hablar, hablar. Entonces ahí era como que tenía un momento de ventilar y sacarme todo del sistema. Y entonces me podía enfocar en buscar la dirección de Dios y en honrarlo y en alabarlo, ¿verdad? Y eso de hecho es lo que hemos discutido en videos anteriores que le pasó a Habacuc. Habacuc en el capítulo 1, ¿qué hizo? Es pepitar cómo se sentía delante de Dios. Y le decía a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver la violencia? ¿Hasta cuándo voy a ver gente sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a ver a los malignos estos haciéndonos daño? Eh, y luego entonces, una vez se sacó todo el sistema y recibió la voz de Dios, entonces fue a buscar dirección. Así que parte de lo que Dios quiere que hagamos como hijos de Dios es eso, que primero vayamos delante de Él y soltemos nuestras cargas delante de Él. Por eso la oración no son vanas repeticiones, como dice Pablo, como quizás en otras religiones o en algunas denominaciones cristianas también, donde se tienen oraciones repetidas, 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 one way, ¿verdad? Sino que la oración es una conversación, es un tú a tú con Dios. Y muchas veces Él nos va a hablar por su palabra o nos va a responder a través de su palabra escrita, que anyway es su palabra hablada y es vida y eficaz, ¿verdad? Como ya hemos dicho. Pero en otras ocasiones nos va a hablar y nosotros lo vamos a escuchar. Hay personas que lo escuchan audiblemente, hay personas que lo escuchan en su mente, que es mi caso. Muchas veces hablo en lenguas y después viene interpretación y Dios me habla. Hay veces que Dios me habla a través de hermanos y estoy trabajando un tema con Dios y abro, por ejemplo, el teléfono y lo primero que sale es una respuesta exacta a la oración que yo estaba teniendo. Hay veces que hablamos en la iglesia, la palabra, varias veces me ha pasado que un domingo en la mañana estoy estudiando una palabra, leyendo la Biblia, y hay un versículo específico, un pasaje específico que me resuena y me impacta. ¿Y qué pasa? Ese domingo en la predicación hablan del mismo pasaje. Y es Dios, ¿verdad? Confirmando cosas en nuestro espíritu. Em, Así que en el cristianismo, la oración es una conversación y es la forma que Dios diseñó para que nosotros podamos ir delante de nuestro Padre y nuestro Rey a contarle cómo estamos y a pedirle, ¿verdad? Dice la Biblia en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que es un tú a tú con Dios. Esto lo trae porque había personas que empezaban a usar las plazas públicas para entonces hacer como unas oraciones públicas, pero lo que buscaban eran atención a sí mismos. Y Dios dice, no, no, no. El tema de la oración es ustedes conmigo. Vénganse ustedes conmigo y vamos a hablar. Y ven y tráeme tu necesidad en privado, cerrado en lo secreto, y yo te recompensaré en público. No busquen recompensa pública, sino que busquen mi recompensa en público, ¿verdad? Y muchas veces eso requiere hacer silencio, aun cuando nos han traicionado, aun cuando nos han hecho cosas que duelen mucho, aun cuando estamos con coraje o hemos sido abusados, ¿verdad? Requiere ir en lo secreto y que Él se encargue en público de hacer las cosas. Pero llegar a ese nivel requiere vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ok, hay diferentes tipos de oraciones. En mi familia y yo, tengo dos tías, mi mamá y yo hemos estado ya como 2 años estudiando un libro que se llama
When You Pray, que es un estudio sobre los diferentes tipos de oraciones. Está la oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Está las oraciones de petición y acción de gracias. Hay oraciones de adoración. Hay oraciones de lamento, oraciones de intercesión y oraciones de unificación. Que esa fue cuando Jesús, antes de partir, oró para que fuésemos uno, ¿verdad? Que tanto los discípulos como los que en ellos, los que iban a creer a través de ellos, pudieran ser uno, como Dios y Jesús son uno. No voy a hablar de todos los tipos de oración en este video, porque se nos va a ir mucho rato, pero quiero enfocar en tres principales. Uno, la oración del Señor, que es el Padre Nuestro, oraciones de lamento y oraciones de intercesión. ¿Okay? Así que vamos entonces a meternos más en cancha. Padre Nuestro, ¿verdad? Mateo 6, 9 al 13, los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, ustedes pues oren así. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, había estado leyendo un libro de Gilla Ávila, que, bueno, iba a ser una nota, pero no la voy a hacer. Gilla Ávila, en este último tiempo, me estaba comprando libros de él, y la verdad es que ese señor, Dios lo usaba con un poder. Lo que iba a decir es que, creciendo jovencita, no me llamaba mucho la atención la forma en que Gigi Ávila quizás predicaba o hablaba, y lo veía como una persona mayor, ¿verdad? Pero en este tiempo, y las cosas que Dios ha estado trabajando conmigo, ahora yo quisiera poder tenerlo de frente y poderme sentar a escuchar todo lo que ese hombre ha vivido. Hay un libro que él tiene sobre el ayuno, que ministró mi vida grandemente, y tiene un libro sobre la oración, y él habla sobre ese Padre Nuestro, y enseña unas cosas tan lindas que yo quería compartirlas con ustedes. Y él lo ve que en el Padre Nuestro hay 7 pasos. El paso 1 es ¿verdad? La parte de decir Padre Nuestro. Paso 2 es santificado sea tu nombre. Paso 3 es venga tu reino. Paso 4 es hágase tu voluntad. Paso 5, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Paso 6, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y paso 7, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y dice, el paso 1 y el paso 2, que es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es alabanza y adoración. Y dice, saquen ahí un buen rato para simplemente alabar y adorar y decirle lo digno que es, lo hermoso que es nuestro Padre, ¿verdad? Y es tener cercanía con Dios, ¿verdad? Entonces, reconocer su presencia, reconocer su poder, y entonces es entrar, ¿verdad? Nos permite entrar delante de su presencia y exaltar su nombre. Entonces, paso 3, venga tu reino. Ahí el enfoque es intercesión por el avance del reino de Dios en la tierra. Ahí podemos orar para que envíe obreros a su mies, provea finanzas a los misioneros, abra puertas en todos los países, fortalezca medios de comunicación, ponga autoridades a favor de su propósito, nos revele otras áreas por las que interceder. Así que ahí, ¿verdad? Venga tu reino. Y es interesante porque empezamos con Padre Nuestro en un rol de hijos. Ya aquí venga tu reino, empezamos en nuestro rol de copartícipes de su reino. Y somos príncipes. La Biblia dice que somos príncipes y herederos de Dios. Él es el rey, pero nosotros somos los príncipes que somos enviados a llevar su palabra. Eh, Así que, ¿cómo entonces podemos orar para que se multiplique, ¿verdad? Su reino y sean conocidos Dios, nuestro Rey de Reyes, a través de toda la tierra? Pues hay que orar por eso. En el paso 4, hágase tu voluntad. Ahí entonces ya, ¿verdad? Tuvimos un rol de hijos, tuvimos un rol de herederos, y este es un rol de siervos, que habíamos hablado, siervo inútil, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Señor. Aquí viene un proceso de rendición profunda y clamor sincero. Ahí podemos traer nuestras peticiones personales, rendirlas delante de Dios. Decimos lo que deseamos sin imponer resultados, porque al final lo que queremos es que se haga su voluntad.
Ahí rendimos planes, clamamos que se haga la voluntad de Dios. Ahí podemos clamar también por la voluntad de Dios en nuestro gobierno, que se meta la voluntad de Dios en las oficinas del gobernador o gobernadora que esté en turno, del presidente. Ahí podemos clamar por nuestros presidentes y nuestros gobernadores. Ahí podemos clamar por líderes de organizaciones. Ahí podemos clamar, ¿verdad?, por cualquier petición y confiar en su sabiduría. Paso 5. El pan de cada día, dánoslo hoy. Ahí viene un enfoque principalmente espiritual. Y ella le dice, no oren por pan material, porque eso Dios se encarga. Si la Biblia dice que si ponemos a Él por encima de todas las cosas, Él se va a encargar de suplirnos y de ser nuestro proveedor. O sea, que provisión, si Él cuida de las, la Biblia dice, si Dios cuida de las aves y cuida de los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Así que Él dice, oren por pan espiritual, que vendrá por añadidura. Dice, el pan material viene por añadidura. Aquí debemos anhelar pan espiritual. Así que podemos orar por fe, orar por santidad, orar por limpieza interior, salud del cuerpo, entendimiento de la palabra y fortaleza diaria, ¿verdad? Así que es nuestro pan para poder estar llenos de vida. Paso 6. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí fíjense que tenemos entonces un rol de jueces, que la Biblia dice que también somos jueces. Y by the way, esto de los roles a mí me ha encantado. Esto lo trajo Taylor Welch, que dice que Dios le dio un download de lo que se llama una revelación sobre esto. Y yo la verdad es que nunca lo había visto y ahora me encanta y ahora no puedo verlo y por eso quería compartirlo con ustedes también. Así que fíjense que el Padre Nuestro empieza con rol de hijos, luego rol de herederos, rol de siervos y ahora rol de jueces. Y se perdona, ¿no? Como nosotros también perdonamos, porque somos jueces y tenemos habilidad de perdonar a nuestros deudores. Ahí es un tema de humillación, arrepentimiento y perdón, ¿verdad? Confesión de faltas grandes y pequeñas, pedir perdón por lo que dejamos de hacer, perdonar unos a otros y pedir amor por quienes nos han herido. Y como hemos hablado en otros videos, perdonar es de las cosas más difíciles a hacer. Aquí hay algo que a mí me encanta de David, el rey David como salmista, que él después de quejarse delante del Señor de muchas cosas y de declarar que otros eran bien malos, él dice, Señor, pero si hay camino de perversidad en mí, revélamelo también, y elimínalo, ¿verdad? Así que hay cosas por las que podemos confesar que estamos claros que pasaron, pero podemos pedir al Señor que nos dé eh, revelación y que nos redarguya y traiga, ¿verdad?, a la luz cosas que están ocultas que quizás no nos estamos dando cuenta que están haciendo daño. Hay cosas que yo hice pensando que estaba haciendo bien, que Dios me revela cuando hiciste esto, que estabas manipulando, cuando hiciste esto, estabas queriendo controlar situaciones, cuando hiciste esto, dije, Señor, perdona. Pero hay unas cosas, ¿verdad? Y eso es parte de lo que la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es revelar toda verdad, que entonces va a revelar en nosotros cosas que quizás nosotros estamos tapando, queriendo o sin querer. Muy bien, así que ya hablamos de, esa es la parte de pedir perdón y perdonar. Y el paso número 7 es no nos metas en tentación, más librarnos del mal. Ahí es pedir por dirección. Y Yeye Ávila dice, empiece su día pidiendo protección. Eh, Dije dirección o protección. Protección, me refiero, protección espiritual diaria. Porque los ataques del enemigo van a venir. Y me acuerdo que hace poco yo tenía una lucha porque yo había tenido, ¿verdad?, unas situaciones con personas que quería mucho, que me habían acusado de cosas o vinieron de forma abusiva. Y yo me quedé como que trancada y como en shock y no pude decir las cosas que yo sentía que debía decir. Y yo me encontraba por muchos meses como con una ansiedad de prepararme por si venían de nuevo a acusarme o a decirme cosas y tener que decir para defenderme o para parar lo que estaba pasando. Y eso me estaba generando mucha ansiedad y me estaba cargando mucho y estaba con unos dolores. Y, y un día Dios me revela y me dice, tú estás preparándote para saber qué decir. Y eso te tiene con ansiedad, y eso te está cargando. Pero estás pensando que tú tienes que saber lo que tienes que decir.
Y eso no funciona así en mi reino. En mi reino, yo soy el que te digo lo que vas a decir. Tú vas a buscar mi dirección y yo te voy a preparar y yo te voy a alertar de cosas que vienen. Por eso es que me encanta que el Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Que quiere decir encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Porque si podemos habitar en la presencia del Señor y buscar su rostro todos los días, Él se va a encargar de decirnos, mira, prepárate porque viene esto, prepárate porque tal cosa, o nos da su protección, ¿verdad? Y nos libra del mal y nos prepara. Y cuando lleguen los momentos, vamos a saber responder porque estamos llenos de su presencia, ¿verdad? Así que ahí podemos orar por protección contra Satanás, podemos orar para que Dios guarde nuestra mente y corazón, y podemos orar para fortaleza ante la tentación. Amén. Así que esa es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces dijimos, hay otro tipo de oración que es el lamento, que como ya mencioné hace un ratito, es con lo que empieza Habacuc su libro, que le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y por ejemplo, vemos lamento en el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y de hecho, esto fue las palabras que Jesús usó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, es lo que estaba recitando el Salmo 22. Salmo 13:1 al 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma contra tristezas en mi corazón, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Verdad? Señor, hermano, Señor contra, ayúdame. Salmo 6:6. Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Imagínense, un rey y un salmista sufriendo, ¿verdad? Eh, de día y noche y llorando, no paraba de llorar, mientras la gente decía, ¿dónde está tu Dios? Que eso, ¿verdad? Si te ha pasado, podemos saber que Dios bendice a los quebrantados de corazón y Él está con ellos. Y cuando le hacen cosas a los hijos de Dios, es como si se le hicieran a Jesús. Salmo 13:5. Mas yo en tu misericordia he, he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. En Mateo 26, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eh, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que a Dios le encanta que podamos ir delante de Él con lamento, porque nuestro papá, que nos ama y sabe cómo funcionan su creación, sabe que necesitamos primero sacarnos las cosas del sistema, sacarnos lo que está tapando el fluir del espíritu y lo que nos está cargando generando ansiedad delante de Él. Quiere que lo hagamos delante de Él, no como el pueblo de Israel que se quejaba de Dios con Moisés. Eso no es queja, no es lo mismo que lamento. Lamento es venir delante del Señor, reconociendo su poder y reconociendo que podemos humillarnos, ¿verdad? Delante de Él y ser como somos. Por eso me encanta cuando eh, Pablo decía que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y en verdad. Porque Dios quiere que vayamos delante de Él como somos, como en lo que estamos sintiendo, con la verdad que estamos sintiendo, y nos postremos delante del Señor, no puedo más, esto duele, Señor, mátalo, Señor, acaba con esta gente, Señor, esto es lo que yo quisiera que pasara. Y en ocasiones en que yo he hablado así delante del Señor, después yo digo, Señor, tú sabes que lo que dije no cuenta, lo que me salió del sistema porque estaba ventilando, no lo cojas en serio, por favor. Ahora sí, pero el poder, ahora sí, es como que ahora sí voy a orar con sentido y con razón, ¿verdad? Y con lógica. Lo anterior fue lamento y lo lamento. Eh, pero qué lindo un padre, ¿verdad? Y un Dios todopoderoso que quiere que sus hijos, por eso es que el servir a Dios tiene que venir con una identidad de hijos, hijos que nos atrevamos a ir donde papá, papá, esto duele, papá, no me gusta esto, papá, ya, yo quiero que esto deje de hacerme sufrir. Y Él ama
que vayamos delante de Él de esa manera, para entonces poder sacarnos las cosas del sistema y permitir que Él fluya y que el Espíritu Santo fluya. Y entonces viene el buscar la dirección, entonces ahí viene la visión, entonces ahí vienen las palabras, entonces ahí viene la, el- la dirección de Dios. Tercer tipo de oración que vamos a discutir hoy es la intercesión. Y el ejemplo perfecto de un buen intercedor era Pablo. Dice, no ceso de dar, esto es Efesios 1, 16 al 17, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 3, 4 del 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay tanto ahí que podríamos hacer un video solamente de ese versículo. Riquezas de su gloria, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿verdad? Hay mucho ahí que podemos. Este, ¿Qué pasa? Que en la intercesión, ¿verdad? El Padre Nuestro que hablamos es nosotros yendo mayormente a donde papá, a decirle, Señor, ayúdanos. Señor, yo te necesito y te pido que te encargues de estas cosas. El oración de lamento es nosotros yendo delante de Dios a expresarnos, ¿verdad? Y a sacarnos las cosas que tenemos del sistema. La intercesión ya es entonces nosotros orando por otras personas. Y muchas veces Dios va a ponernos cargas por otras personas. Y hay que orar por ellos. O a veces tenemos nuestros familiares, nuestros amigos o cosas del trabajo que están pasando, pues podemos interceder por cosas, ¿verdad? Pero no es una oración que vamos a hacer quizás con un patrón diario, porque aquí esto es en base a revelación del Espíritu. Y dice Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hay todo un mundo de temas que podemos hablar de la intercesión. eh, y me encantan los videos de nuestros hermanos dominicanos en YouTube. Si quieren buscar República Dominicana, intercesión, búsquenlo porque ahí hay carne que no se acaba. Yo creo que, digo, en Puerto Rico hay unos intercedores brutales, pero hay un esfuerzo que está haciendo República Dominicana en educar sobre la intercesión que está poderosísimo, se los recomiendo. Y muchas veces, ¿verdad? Empezamos a orar y estamos hablando nosotros, y usualmente la oración del Padre Nuestro es una oración que sí podemos pedirle revelación a Dios por qué orar, pero usualmente es nosotros llegar delante de su presencia y pedir, ¿no? Y expresarnos y pedir. Pero la intercesión, usualmente, nosotros podemos empezar a interceder como en nuestro, ¿cómo sería la palabra? De forma natural, pero llega un punto en que si lo permitimos, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a meter. Y ya la oración crece y ya no es nuestra oración, y es una oración en el Espíritu. Y el Espíritu que guía toda verdad nos empieza a revelar cosas por las cuales interceder. Y una de las mejores formas de hacer eso, y que entonces, como dice Romanos 8:26, donde el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos ¿verdad? Que no se pueden decir, gemidos indecibles, es a través de las lenguas espirituales o lenguas angelicales. Este tema de las lenguas aparece solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no aparece, porque esto es algo que vino con el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, yo me tengo que ir. Y los discípulos sufrían con que Jesús se fuera a ir, pero yo me tengo que ir porque lo que le voy a dejar es mejor. Le voy a dejar el consolador, le voy a dejar el defensor, ¿verdad? El counselor en inglés, que va a interceder por ustedes, que va a mostrarle a ustedes las cosas, que va a revelarles cosas y va a estar no solamente alrededor de ustedes, sino en ustedes. Imagínense eso. Volvamos al tema de tecnología, ¿verdad? Tenemos un ser que es Dios, que está en nosotros cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador y creer en Dios, ¿verdad? Y ese espíritu nos guía a toda verdad y nos muestra cosas y nos pone a orar.
¿Qué pasa? Que cuando hablamos de intercesión, tenemos que entonces ir a Génesis y entender que más allá que la oración, como empecé, la oración es una conversación de tú a tú con Dios, ¿verdad? Pero es más que eso. Entonces, en Génesis 1:28 hay una orden que, ¿verdad? Dios creó todas las cosas en 7 días, 6 días, y el séptimo descansó. Eh, y hay una orden que Él le dio al ser humano para gobernar todas las cosas en la tierra. Dice, luego Dios les bendijo con las siguientes palabras. Esto es Adán y Eva, ¿verdad? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y asimismo los puso a reinar sobre la tierra y las plantas y los árboles, las especies eh, y todo lo que hay en la tierra. Así que hay una autoridad que Dios le dio al hombre como especie, ¿verdad? De gobernar sobre la tierra. ¿Qué pasa? Que hay unas cosas, hablando de lucha espiritual, que el enemigo, Satanás y sus secuaces, van a querer hacer en contra de los hijos de Dios. Y Dios tiene, o en contra de cosas en la tierra, ¿no? ¿Verdad? Planes terrenales. Y Dios tiene que seguir la autoridad que Él le dio a nosotros los humanos de gobernar sobre la tierra y decirle, hey, necesito mover a mis ángeles. O vienen ángeles a veces y dicen, hey, hey, hay un plan demoníaco y necesitamos que intercedas para que poder nosotros como ángeles ir y luchar contra eso. Dígame que eso no es otro nivel, esto es otra cosa, mi gente, esto no es creer en Dios y qué bonito y vamos a ser buenos, mi gente, esto es un rol activo en el desarrollo de las cosas que pasan en la tierra, de los planes espirituales y terrenales. Y nos han dado a nosotros una autoridad para poder mover cosas en la tierra. Claro, el poder es el de Dios y Él es el que hace que las cosas ocurran, pero lo hace a través de nosotros. Así que ya la oración no es nosotros decirle solamente, papito lindo, ven y piensa en mí y acuérdate de mí y ayúdame con esto. No, 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 es que ya entonces nos empieza a dar autoridad a nosotros de interceder por cosas que ocurren en la tierra, de interceder para que cosas dejen de ocurrir en la tierra, o de interceder para que Dios pueda mandar a sus ángeles a luchar contra potestades celestiales, demoníacas. Y entonces, si llevas un tiempo en el Evangelio, probablemente te ha pasado que te despiertas a las 3 de la mañana y hay unas oraciones que son bien poderosas que ocurren a las 3 de la mañana. Y hay unas experiencias que tenemos los cristianos de que somos despertados en ese horario de 3, 4 de la mañana, a veces 2 de la mañana. Y no es que la oración de otros horarios sea más poderosa o menos poderosa que las 3 de la mañana. Lo que ocurre a las 3 de la mañana es que es nuestro momento más débil, ¿verdad? Estamos con más sueño. So, la Biblia dice que en nuestra debilidad se perfecciona su poder, ¿verdad? Así que el hecho de que ocurran cosas a las 3 de la mañana, o sea, y esto no lo digo yo, ¿verdad? Estos son montones de personas expertas en lucha espiritual. Hablan de las luchas espirituales que se dan a las 3 de la mañana. Y como a veces nosotros quedarnos dormidos, quiere decir que Dios tuvo que entonces ir a contar con otra persona para interceder, porque nosotros no pudimos responder al llamado de interceder contra algo que iba a pasar o que estaba pasando. De hecho, me pasó recientemente que me desperté a las 3 de la mañana. Es cuando, en esos casos, varía, ¿verdad? Pero en ese caso fue, mi mente estaba totalmente activa a las 3 y pico de la mañana. Y fue como una lucha. Y yo, porque yo quería seguir durmiendo, pero sabía que no podía seguir durmiendo. Pero yo no entendí qué era por lo que Dios quería que yo intercediera. Y yo en un momento intercedí en lenguas, pero después no entendí. En ese día, una amiga nos escribe que su mamá la tuvieron que internar en el hospital porque se había mareado, le pasaron cosas y sus pulmones se habían llenado de agua. Y la amiga me llamó por la tarde llorando para que yo orara con ella.
Y luego que enganchamos, Dios me dice, por eso es que te levantas a las 3 de la mañana. Y desde ahí yo dije, yo no vuelvo nunca más a fallar. Y hay un predicador, el pastor Oza, de Lionheart Church, que les recomiendo seguirlo, el tipo es un duro en la palabra. Que él dice, es como si viniera un ángel, ¿verdad? Y te despierta a las 3 de la mañana y dice, mira, mira, despierta, ponte a interceder, porque va a pasar algo, necesito tu ayuda. Pero ¿qué pasa? Que nosotros necesariamente como humanos no podemos entender o tener claridad de por qué es que tenemos que orar, como me pasó a mí, con lo de mi amiga. Y ahí es que viene la tecnología de las lenguas espirituales. Porque se dicen, habla, lo que necesitas es que hables en lenguas, ora en lenguas. Porque entonces lo que ocurre ahí cuando nosotros oramos en lenguas es que el Espíritu Santo es el que intercede a través de nosotros. Entonces son unas lenguas que solamente el mundo espiritual entiende y sale autoridad y salen órdenes y salen palabras y entonces lo que tiene que ocurrir ocurre. Y a veces entonces lo que decía el pastor de Lionheart Church, dice, lo que tenemos que hacer entonces es hablar en lengua. Si nos despertamos a las 3 de la mañana y no sabemos qué es lo que tenemos que orar, empecemos a hablar en lengua, porque el Espíritu Santo se va a encargar de interceder y de dar las instrucciones que haya que dar. Pero por la orden que se le dio al humano en Génesis, el mundo espiritual requiere que a través de los humanos que salgan esas palabras. Entonces, ya la oración, para mí, dejó de ser algo con lo que cumplir, o un deleite, o una necesidad, sino una responsabilidad. Y esas cosas solamente ocurren cuando ya uno ha sido probado, ¿verdad? Y cuando te pasan por unos procesos donde uno entiende la dependencia total que uno tiene de la oración. Eh, y sobre el tema de las lenguas, la Biblia dice que esto es un don, ¿verdad? Y que uno puede pedir los dones y que Dios los da. Y hay dones en la Biblia que Dios les da a ciertas personas. Está como el don de enseñar, el don de evangelizar, el don de ser pastor, ¿verdad? El don de servicio, el don de liderar. Hay diferentes dones. Pero de lo que he estado aprendiendo es que el don de lenguas, todo el mundo lo puede tener. Todo el mundo lo debería tener, porque es algo que se le ha dado al pueblo de Dios para que pueda interceder en el Espíritu. Y Pastor Oza de Lionheart Church dice, 100% de mi congregación habla en lenguas. Eso se puede, ¿verdad? Eso sí requiere un, un grupo de líderes que entienda este tema de lucha espiritual y se encargue de que su gente pueda desarrollar estas herramientas, ¿verdad? Para vencer al maligno. En mi caso, las lenguas vinieron y de lo que yo he aprendido con otros líderes está Vlad, que me encanta, o sea, el apellido se me hace dificultad. Él es un ruso, lo digo para que si lo quieren buscar en internet, ¿verdad? Él tiene un ministerio de liberación y un don de palabras, ese hombre. Y o sea, él contaba, y fue la experiencia que yo tuve, yo quería desde pequeña tener las lenguas, y yo le pedí al Señor que me diera el don de lenguas. Y cómo salió, fue un día yo orando, me atreví a empezar a decir cosas eh, que no hacían sentido, que no hacían sentido. Y empecé como que estar aquí, para que mensa, estar ahí, cosas así. Y poco a poco fue incrementando. Y estando en un servicio de grupos de jóvenes, en un hogar, me acuerdo, uno que era el líder en ese momento, que Tito Figueroa, estábamos en un momento de oración y adoración y le decía, ¿alguien aquí que tenga el don de lenguas o que quiera desarrollar el don de lenguas? Empiecen a hablar en lenguas. Entonces yo empecé a hablar en lenguas y ahí empezaron a fluir y ahí fue como que confirmé que lo tenía. Y muchas veces si estamos sin fuerza, si estamos desfallecientes, ¿verdad? Podemos ser fortalecidos a través de la intercesión en lenguas. No tenemos que saber lo que está saliendo de nuestros labios y lo podemos utilizar. Hay toda una parte eh,
que habla la Biblia de que si vamos a usar lenguas en público o en la congregación, debemos acompañarlas con interpretación, ¿verdad? Pero eso ya es a nivel congregación para que la gente pueda entender lo que ocurre. Pero si uno está orando a nivel individual, ya sea uno a solas con Dios o uno en la iglesia pero orando tú a tú con Dios, no hay ningún problema con que uno hable en lenguas, porque es una forma de expresión donde entonces es como que el Espíritu Santo entonces empieza a interceder. So, ahí está el tema de oración. Vamos al tema del ayuno. El ayuno, eh, tengo que admitir que a mí se me dificultaba mucho y sé que no estoy sola en eso. Y yo no lograba ayunar mucho para temas de intercesión o temas de búsqueda espiritual hasta 2025, donde mi vida cambió por diferentes circunstancias que pasaron, me provocaron tener que meterme con Dios y cosas en mí empezaron a ocurrir que no ocurrían antes. Y un día yo estaba teniendo unas luchas y voy delante del Señor y le digo, Señor, ¿y esto? ¿Cómo lo trabajo? Porque el Señor me había estado libertando de diferentes cosas. Digo, Señor, ¿y esto cómo lo trabajo? Y Dios me dice, mañana ayuna, porque estas cosas solo salen con ayuno y oración. Que eso es lo que habla Mateo 9:29, le dice, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Y yo vine a entender el porqué de eso con el libro de J.J. Ávila, que él dice, cuando ayunamos, nuestro cuerpo se debilita. ¿Y qué dice la Biblia? Bástate mi gracia, o sea, mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. So, cuando ayunamos y debilitamos nuestro cuerpo, ahí el poder de Dios puede fluir y se bota, ¿verdad? Eh, Así que una forma de permitir el fluir de Dios y que ocurran cosas sobrenaturales es a través del ayuno. Y por eso liberación contra ciertos demonios solamente ocurren si la persona que va a hacer la lucha espiritual ha ayunado. Eh, Luego de esas experiencias, Dios me ordenó orar 3 días de ayuno. Y en mi primera vez ayunando 3 días, yo experimenté sanidad divina, tanto espiritual como emocional. Cosas que no funcionaban de otra forma se sanaron por su poder. Y dije, ok, entonces, ¿verdad? Esto es como que otra cosa. Y J.J. Ávila, en su libro sobre el ayuno, él menciona muchos ejemplos de mujeres y de hombres y mujeres de Dios, que Dios los usó en campañas evangelísticas bien poderosas a nivel global. Empezaron ayunando. Se le- sí, de lo que he aprendido, es bien difícil uno crecer un ministerio de Dios o crecer en poder del Espíritu Santo si no ayunamos. Miles Monroe enseña en un video que sale en YouTube que el ayuno es una forma también de nosotros limpiar el cuerpo, ¿verdad? Porque uno de los deseos más fuertes que tenemos como humanos es el de comer, ¿verdad? Nuestra carne necesita alimento, pero muchas veces empezamos a comer de formas desenfrenadas y eso, cuando la carne entonces está tomando control, el espíritu se debilita. Así que una forma de darle el rol al espíritu que nosotros tenemos es controlando la carne, ¿verdad? Y lo que más se nos descontrola muchas veces es el tema de comida, porque es algo que necesitamos. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba mucho el desenfreno con el azúcar. Y era como que necesito azúcar. Y de las cosas que vamos a ver cuando tenemos descontrol con azúcar, muchas veces también vamos a tener descontrol con otras cosas en el cuerpo. Luchas, ¿verdad? Temas de asexuales o temas de descontrol con ira. Eso está relacionado porque hay desenfreno, no hay dominio propio. Y de las formas que Dios va trabajando ese tema de dominio propio es a través del ayuno. Así que dice, una persona que está ayunando continuamente es bien difícil que tenga ataduras espirituales porque Dios empieza a romper a través del ayuno. Ha sido mi experiencia, líderes que sigo, que enseñan sobre el ayuno, ¿verdad? Ha sido sus experiencias también.
¿Qué pasa? Que hay varios tipos de ayuno, ¿verdad? Digo, quiero mencionar la palabra, dice en Hechos 14:23, dice, "Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor". Así que en la Biblia, el tema del ayuno era algo que se daba por sentado, era algo que hacían desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y no fue algo nuevo que pasó porque Jesús vino. Lo que Jesús hizo fue enseñar ahora el tema de guerra espiritual y liberación demoníaca, como el ayuno entonces hacía falta para eso, porque en el Antiguo Testamento no vemos ningún ejemplo de liberación demoníaca. Lo más que vemos es cuando el rey Saúl, él era atormentado por un demonio y con la música de rey David y su arpa, que en ese caso no era el rey, el demonio que estaba en el rey Saúl se iba porque no podía aguantar la unción a través de la música de David. Pero una vez después que pasaba eso de la música, volvía y tomaba lugar, porque tenía potestad sobre el rey Saúl. Así que no fue liberación, era un tema de me voy por un tiempo y vuelvo y regreso. Cuando hay libertad de verdad, es la que trae el Espíritu Santo por la muerte, por la sangre de Jesús. Ahí sí los demonios tienen que salir y no pueden huir, no pueden volver, a menos que volvamos a abrir puertas, ¿verdad? O empezamos a guardar muchos resentimientos de las puertas más grandes para ataduras demoníacas. Y cuando permitimos que vuelvan demonios, vienen usualmente 7 veces más fuertes, ¿verdad? Es lo que enseña la Biblia. Pero ahí por eso la importancia de mantenernos en Biblia, oración y ayuno, para que nuestra carne esté sometida al Espíritu y Dios se crezca, ¿verdad? Y habitemos al abrigo del Altísimo. Y ahí encontraremos descanso a la sombra del Todopoderoso, como dice Salmo 91. Entonces, hay diferentes tipos de ayunos. Perdóname, antes de entrar en los tipos de ayunos, quiero entrar en el propósito. ¿Por qué ayunamos? Hay un tema que es humillación. Y es una forma de nosotros decir, aquí no mando yo, aquí mandas tú. Y estoy reconociendo que necesito humillarme delante de ti. Y una forma de hacerlo es a través del ayuno. Fluir del espíritu, ¿verdad? Es permitir que lo que está desenfrenando esté fuera de control se tenga que alinear con el fluir del espíritu. Y a través del ayuno limpiamos nuestro cuerpo también de toxinas, que entonces permite que el fluir del espíritu es como vaciar un canal y que el agua fluya, ¿verdad? Que el espíritu de Dios también es agua que fluye. Y si está taponado nuestro vaso, ¿verdad? Nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, pues el espíritu no puede fluir. Así que una forma de limpiar para permitir el fluir del espíritu es a través del ayuno. Guianza y claridad. Muchas veces, si queremos que Dios nos hable sobre algo específico, eh, podemos hacer ayunos y Dios empieza a revelar y empieza a dar claridad. Y también cuando vienen breakthroughs, cuando vienen cosas que Dios nos está mostrando que viene algo grande que va a ocurrir, ya sea con nuestro ministerio, con nuestra organización, con nuestra familia, con cosas que Dios nos ha dado a administrar, o en un país, o una ciudad, o una comunidad. Muchas veces Dios va a ordenar ayunos, sobre todo largos, para preparar el ambiente, preparar a la persona para lo que viene, ¿verdad? Entonces ahí Dios viene y se multiplica y su poder se manifiesta. Así que hay ayunos que son de un día, hay ayunos que son de 3 días, hay unos que son de 5 o 7 días, hay ayunos que son de 21 días y hay unos de 40 días. De lo que he aprendido, yo todavía no he hecho ayunos de 21 días ni 40 días. Y de lo que he aprendido, esos son ayunos que debemos hacerlo solo cuando Dios nos diga que hay que hacerlo, ¿verdad? Y los de 40 días son fuertes, eso no es algo que vamos a hacer de forma continua. Lo que se recomienda que se haga es que ayunemos un día a la semana y hagamos ayunos de 3 días mensualmente. Y ahí mantenemos una disciplina, ¿verdad? De búsqueda espiritual y de permitir el fluir de Dios y a la vez humillación. Eh, Cuando vamos a ayunar, debe ser un día lleno de oración. A veces vamos a ayunar días que trabajamos y eso no es nada malo, ¿verdad? Pero eso es como comenzamos el día con oración, lo terminamos con oración.
Gigi Ávila dice que el ayuno y la oración tienen que ir de la mano. Ayunar sin orar es como que nos insistirán. Así que no es simplemente que dejamos de comer, es que dedicamos ese día a buscar la presencia del Señor. Si tenemos que trabajar, pues intercalamos trabajo, pero nuestra mente está centrada, ¿verdad?, en la búsqueda espiritual. Usualmente, días que ayunamos, debemos levantarnos a las 5 de la mañana, no lo digo yo, esto es Gigi Ávila, que es el hombre que Dios usó grandemente, ¿verdad? Dios bendiga a su familia y lo tenga en su gloria, de que lo tiene, obviamente. Eh, y entonces, yo sí tuve la experiencia recientemente de hacer un ayuno de 3 días para buscar claridad. Yo quería que Dios me hablara en lo que Él quiera que yo me enfocara en este año. Y lo hice medio temeroso porque yo estoy aprendiendo a hacer ayuno. Y tengo que decir que el tercer día Dios se glorificó, contestó mis oraciones. Y escuchando a una mujer intercesora dominicana, un video de YouTube, ella hablaba usualmente, la claridad en los ayunos va a llegar al final del ayuno, cuando ya el cuerpo, ¿verdad?, está sometido. Y muchas veces va a venir, en el caso de ella, vino después de entrega, ¿verdad? Y fue mi caso. Yo estuve orando los 3 días por dirección del Señor y por claridad, y no sentía que Dios respondía hasta que un día que dije, el último día, Señor, aún si tú no me hablas, aún si yo no sé para dónde voy, tú sigues siendo Dios. Entonces Dios empezó a mostrarme cosas que yo tenía que entregar y, ¿verdad?, y someter delante de la obediencia a Cristo. Y después de ese proceso, que siempre es libertador entregarle cosas a Dios y confesar cosas, ¿verdad? Ahí me empezó a hablar. Y me dijo, va a pasar esto, va a pasar esto, esto es lo que te vas a enfocar, ta, 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 ta. Y yo, wow. Este, y no es que, ¿verdad?, nos vamos a aprovechar de, de las cosas para sacarle provecho a Dios. Pero mi gente, Él creó el concepto del ayuno para que busquemos dirección de Dios. Así que como hijos y herederos podemos someter nuestros cuerpos y buscar ayuno. Ahora bien, habiendo dicho eso, quiero traer una nota de Isaías 58, donde Isaías confronta al pueblo de Israel porque estaban usando el ayuno pensaban ellos, como un mecanismo para obligar a que Dios hiciera cosas que ellos querían que pasaran. Y Dios dijo, eso no es así. Entonces Isaías le dice, voy a leer aquí, esto es Nueva Traducción Viviente, dice, nosotros ayunamos, dicen, y tú no te das cuenta. Esto es lo que Isaías está hablando como que esto es lo que ustedes dicen, le dicen a Dios. Nosotros ayunamos y tú no te das cuenta. Nos humillamos y no lo notas. Y el Señor respondió, es porque mientras ayunan, siguen con sus negocios y oprimen a sus trabajadores. ¿Qué clase de ayuno es ese? Mientras ayunan, pelean y discuten y golpean con el puño malvado. El ayuno así no los acercará a mí, ni hará que yo escuche sus oraciones. Ustedes no pueden fingir humildad al inclinar la cabeza como junco y cubrirse de silicio y cenizas. ¿Acaso a eso llaman ayuno? ¿Creen que eso agrada al Señor? El ayuno que yo quiero es este. Liberen a los que están presos injustamente. Desaten las cuerdas del yugo. Dejen en libertad a los oprimidos y rompan todo yugo. Voy a leer ese último versículo en versión Reina Valera, que me gusta mucho más. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cadenas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Y me encanta porque esto se ata a algo que discutimos el video anterior, que es cómo este tema de que poder hacer liberación demoníaca requiere oración y ayuno, va atado a esto, ¿verdad? Poder desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo. Así que al final, el ayuno no debe salir de un deseo egoísta de que Dios nos ayude y nos provea, sino que debe salir desde el servicio. Y viene desde el servicio de ser hijos de Dios y ser dirigidos por amor, ¿verdad? Y que nuestras acciones sean en base a amor y obediencia.
All right, entonces vamos a finalizar con fellowship. Fellowship es comunión con Dios, que también la Biblia habla de koinonía. Bueno, está comunión con Dios y comunión unos con otros, ¿verdad? Así que ese tema de buscar, por ejemplo, lo que les conté que yo pude hacer en Suecia con este matrimonio sueco y la ucraniana, era sacar tiempos para hablar de la palabra y compartir unos con otros y abrir nuestro corazón unos con otros. Y es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero antes de nosotros sacar tiempo para estar con otros o en paralelo, debemos tener comunión con Dios. Así que más allá de leer la Biblia y orar, es sacar tiempo y tener esta conversación continua con Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí, esto es Jesús hablando, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Así que ese tema, que es lo que les hablé del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, estar cerquita de él, estar conectados a la fuente inagotable de transformación, que es Jesús, ¿verdad? Una rama de una vid, de un viñedo, no puede dar fruto si está solita, si está desconectada de, de la fuente, que es Jesús. Así que si queremos dar frutos en Él, tenemos que estar en comunión con Jesús, buscando a Jesús. Si queremos ser libres del pecado, lo que debe ocurrir no es enfocarnos en dejar de pecar. Eso no va a llevar a nada. Lo que tenemos que enfocarnos es estar conectados a Jesús. Y Él se va a encargar de limpiar. Y Él se va a encargar de libertarnos. Y es de verdad. Así es que funcionan las cosas. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que la Biblia habla mucho de cómo Jesús y el Padre tienen mucha comunión. Eh, así que eh, hay que buscar estar conectaditos a la fuente, ¿verdad? Y Él se va a encargar de mostrarnos las cosas, Él se va a encargar de producir fruto en nosotros, Él se va a encargar de hacer bien, ¿verdad? Y de bendecirnos. Entonces, comunión unos con otros. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Así que es estar en Él, andar en Él, en luz. Él es la luz del mundo. ¿Verdad? Ese pámpano, él estar cerca, permanecer en Él, habitar en su presencia. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, que entonces nos contamos cosas, nos ayudamos, nos confesamos pecados, nos confesamos tentaciones, y nos ayudamos a crecer en la fe, entonces la sangre de Jesucristo va a limpiarnos de todo pecado. Así que el enfoque no puede ser querer dejar de pecar, porque entonces lo estamos haciendo por nuestras fuerzas. Tiene que ser meternos con Él, que la luz se revele en nuestras vidas y las tinieblas se van. Y por ahí dejamos de pecar. Entonces, hay un concepto con el que quiero terminar, que es la comunión de Santa Cena. Jesús, antes de morir, dio la orden de que partiéramos el pan en memoria de Él y también tomáramos del jugo, que en ese caso era vino, como jugo de la vid, ¿verdad? Como recordando que Él es la vid y Él es el que nos alimenta, ¿verdad? Y podemos nosotros producir fruto, que es lo que al final, ¿verdad? Se convierte en jugo, porque estamos conectados a la vid, nosotros somos los pámpanos, perdóname. Y también el jugo es representación de la sangre de Cristo. Entonces se parte el pan y Jesús dio la instrucción de que debemos partir el pan y tener santa cena continuamente en memoria de Él. Entonces, por eso es que acá, ¿verdad?
ellos decían que ellos se reunían a partir el pan y lo hacían recordando el sacrificio de Jesús en la cruz, que es su cuerpo, ¿verdad? Y Él es el pan de vida. Así que cuando nosotros hacemos ese ejercicio de partir el pan en memoria de Él y recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces es como si ese pan, que antes era pan regular, tiene entonces el poder de Jesús y se convierte en pan de vida, que da vida. Díganme que eso, tercera vez que digo tecnología. ¿Cómo eso ocurre? No lo sabemos, pero es parte de lo que he estado aprendiendo y por eso no me puedo callar, porque quiero que ustedes también experimenten el pan de vida. Y por eso Moisés, cuando estaba en el desierto con el pueblo de Israel, Dios proveyó maná y llegaba así, caía del cielo el maná. Ahora, en vez de maná que cae del cielo, vino Jesús y Él es el pan de vida y Él es nuestro alimento. Entonces, cuando comemos de Jesús, que by the way, recordamos que la palabra de Dios es pan, ¿verdad? Cuando comemos la palabra de Dios, es vida. Pero también hay algo que ocurre cuando hacemos la comunión de Santa Cena y partimos el pan, es como si estuviésemos ingiriendo vida. Esa vida da vida a los huesos, da vida a los músculos, da vida a nuestra mente. Así que imagínense, habíamos hablado de que las 4 estacas, Biblia, oración, ayuno y comunión, era fellowship. Imagínense entonces esa tienda que se va ensanchando y se va multiplicando para poder absorber la visión de Jesús que Dios nos ha dado a nosotros. O sea que necesitamos poder reforzar las estacas en nuestras vidas para que lo que Dios nos ha llamado a hacer se pueda llevar a cabo con su poder, ¿verdad? Con su gracia. Y podamos estar listos para llevar su presencia a donde Él nos manda llevar. Y para que estemos limpios y para que podamos ser efectivos delante de su presencia y poder tener claridad y poder tener fuerza y poder tener vida y estar llenos de vida y llenos de su presencia, ¿verdad? Entonces quiero terminar con un pasaje que Dios me dio esta mañana, que creo que conecta con todo esto que hemos hablado de por qué hacemos esto. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nuestro servicio de perseverar es requerido porque nos han dado una responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es nuestra responsabilidad resplandecer y poder mostrar la luz de Cristo a otros. Y para poder hacerlo bien, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa y pueblo adquirido por Dios, necesitamos estar sólidos, ¿verdad? Y la forma de poder estar sólidos, poder hacer cosas de manera sostenible a través del tiempo, es teniendo una vida de devoción y cercanía con Dios. Así que por eso quería traer este tema de las estacas. Espero que haya sido de bendición para ustedes.